Bien, Daniel capítulo 1, hemos dado lectura al versículo número 17. ¿Qué podríamos, mi amado, sacar de este precioso texto? Bueno, hoy vamos a predicar por el tema, ¿sí? Conocimiento, sí, integral. Hoy vamos a predicar por el tema conocimiento integral. Cuando vamos al versículo 17, es bueno o válido poder simplemente volver a sintetizar todo lo que ha acontecido con estos 4 jóvenes que han sido trasladados entre muchísimo pueblo judío a Babilonia. Han sido escogidos de entre muchos jóvenes como personas aptas para que puedan formar parte del gobierno o del séquito real. Nabucodonosor quería gente idónea a futuro para que puedan servir a los beneficios del reino. Para ello, la Biblia dice que Nabucodonosor se volcó hacia un, mayordomo imperial llamado Aspenaz, para que éste a su vez pusiera bajo cargo en las manos de un hombre llamado Melsar el cuidado de 4 jóvenes de entre muchos que había. El problema surgió cuando Nabucodonosor quiso compartir de su comida, la cual ya hemos visto ampliamente estaba dedicada o sacrificada a sus ídolos, para que de ese mismo alimento se coma entre todos aquellos que habrían de ser preparados para la corte del rey. Para estos 4, hablando de Daniel y sus 3 amigos, amado, esto resultaba fuera de todo orden. Por una sencilla razón. Primer punto, los alimentos que se comían en la casa del rey Nabucodonosor, entre muchos de esos alimentos habían, animales, sí, que no estaban en la lista de aprobación de Dios para ser ingeridos. Solo como una mera referencia, el cerdo, sí, carne de tortuga, entre otros. Amado, estos animales eran habituales en el menú propio de Babilonia, pero estaban excluidos de la vianda de los hebreos por ordenanza bíblica. Segundo, todos estos alimentos, antes de ser servidos en la mesa real, primero pasaban por un ritual, ¿sí?, de dedicación de alimentos, ¿sí?, hacia los dioses paganos del imperio babilónico. Estas 2 razones fueron las principales por las que estos 4, poniéndose de acuerdo, proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sin embargo, ellos presentan una opción: alimentarse por medio de vegetales, por medio de frutas, por medio de otro tipo de alimentación. Y así, mi amado, Dios, poniendo su gracia, permite que estos 4 jóvenes se alimenten de manera distinta, pero tenían, sí, como base el que se los ponga a prueba para ver si ellos no habían perdido su robustez, su forma de verse, si de pronto había anemia o no en ellos. Pusieron 10 días como un periodo de prueba para ver si podían, así, mi amado, pasar este análisis por parte de Melsar, el cual había puesto a Aspenaz a cargo de los 4. Y lo pasaron. La Biblia más bien dice que ellos estuvieron más robustos, más, entrado en carnes respecto de los otros muchachos que comían del buffet del rey. Pasado esto, ya en el verso número 17, que es el texto que nos va a tocar en esta noche meditar, verso 17, Dios, mi amado, porque aquí es solamente el Señor el que sale a relucir por misericordia de estos 4, dice la Escritura, mi amado, que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y también les dio inteligencia en todas las letras y en todas también las ciencias. Quiero llegar a esta primera parte. Y aquí es donde vamos a entrar, obviamente, a meditar en la Escritura con este tema denominado conocimiento integral. Antes de cualquier cosa, mi amado, es importante poder, mi amado, ver a Dios en un ámbito posiblemente no tan usual a nuestro entender de la vida cristiana.
A veces pareciera ser que cuando se tratan de cosas terrenales, mucho pueblo suele a veces encasillar a Dios solo como alguien que está, como le digo, más interesado solo en lo espiritual que en otras áreas de mi vida. Pero aquí vemos a un Dios moviéndose en áreas seculares, pero trayendo a través de esas áreas, diríamos, gloria a su nombre y, cómo no, exaltación a sus hijos. Hermano, Dios está interesado en que tú crezcas en todo sentido. Y una de esas áreas es el área intelectual. Ya me gustaría que en este culto estuviesen muchos jóvenes, porque vamos a ahondar bastante en esto, mi amado. El área académica de la que se habla ya propiamente en el versículo 17, ha sido Dios el que le ha dado a estos cuatro un plus, es decir, algo adicional para que puedan destacar en ciencias terrenas. Con esto, mi amado, quisiera también verlo a través de la óptica del Nuevo Testamento. De primera mano, acompáñame por favor, quisiera que vengas conmigo, si allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 21 al 22. Examinadlo todo. Examinadlo todo. Ahora, hoy voy a tomar este texto y lo voy a filtrar en función, mi amado, de lo que se va a estudiar en Daniel 1:17. Quiero leer, porque me parece, mi amado, que esto es muy, pero muy edificante. Quiero leer lo que dice un comentario bíblico respecto del verso 17. Y como dicen los papitos a los hijos, paremos bien las orejas. Escuche esto. La instrucción que Daniel y sus tres compañeros recibieron dentro del ámbito de Babilonia fue también para ellos una prueba de fe. Y ojo, pele allí el sentido espiritual. La sabiduría de los caldeos estaba unida con idolatría, con prácticas paganas, mezclada con brujería, con ciencia, con sabiduría, con superstición. Los estudiantes hebreos tuvieron que adentrarse en estas ramas para poder conocer, saber y entender todo lo que había en la mente de los babilónicos. Recuerde, mi amado, que a estos cuatro el rey les designó que se les enseñase todo tipo de ciencia, todo tipo de cultura, todo tipo, ¿cómo le digo, mi amado hermano?, de ámbito que se relacione con el imperio babilónico. Estos cuatro, mi amado, tuvieron que por fuerza ahondar hasta en lo que no querían aprender. Ya de la comida pudieron sacarse la vuelta diciendo, no me voy a contaminar con esto, pero ¿cómo no contaminarse con las ciencias que añadían a ellas? Ocultismo, paganismo, brujería, sortilegio, astrología, astronomía, todo, hermano. Ellos tuvieron que haberlo analizado absolutamente todo y mucho más, sabiendo que el rey al final de los 3 años los iba a escanear en su mente. El rey, mi amado, y su corte y los sabios maduros iban a ser ellos los evaluadores para saber qué tanto habían aprendido y qué tanto habían profundizado en la ciencia de los caldeos. Esto es algo para mí, mi amado, muy sorprendente, porque se ha estudiado Daniel y se ha estudiado este texto, pero de manera a veces recorrida, leída, pero no a veces deteniéndonos a profundizar qué mismo es lo que tenía que estudiar Daniel y todos los que estaban junto a él, más allá de los cuatro. Sí quisiera recordar, mi amado, sí quisiera recordar, si de pronto lo que dice Daniel, sin perder todavía Tesalonicenses, sí, que se había dado como referencia. Volviendo, por favor, no vaya a perder el texto que le acabo de dar y retroceda un poquito en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo número 1, ¿sí? ¿Lo tiene, mi amado? Sí. Versículo número 3, verso número 3. En adelante, ¿lo encontró?
dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados ya ellos, es decir, acostumbrados en toda sabiduría, sabios, dice la Biblia, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y ahí, mi amado, escuche esto, que les enseñase las letras y la lengua, dice allí, de los caldeos. Adicionalmente a esto, era evidente que también se había dado, mi amado, un límite para el aprendizaje de ellos. Versículo 5 dice en la parte final, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Y para qué se tenían que presentar? Para ser debidamente evaluados. Diría cualquiera, mira, 3 años por lo general en la actualidad suele durar un ciclo de estudio tecnológico. Por lo general, 3 años. Antes usted estudiaba 3 años y sacaba licenciatura. Y si estudiaba un 4º año, directamente pasaba al doctorado. Pero ahora, como se ha hecho reformas curriculares, se le ha dado mucha larga al asunto de los estudios, claro, todo como para poder mitigar la gran demanda también, porque un profesional va a demandar un trabajo. Entonces, al darle más larga al estudio, se imposibilita cada vez más el poder conseguir un empleo. Pero bueno, quiero ir a lo que voy. De acuerdo a este análisis que lo hizo, llamado un comentarista, bíblico, llamado, esto despierta mucho a mí mi interés. Estos 4, entre todos los que habían, tenían que introducirse, sumergirse a las bases propias de la cultura caldea, es decir, babilónica. Y los babilonios, mi amado, eran gente muy supersticiosa. Gente que si soñaba algo tenía que tener un significado fundamentado para sus interpretaciones. Era gente, mi amado, que sometía a prueba su conocimiento bajo los parámetros del ocultismo. Se dejaban guiar por la astronomía, todo lo que tenía que ver con los astros. Todo lo que tenía que ver con las constelaciones. Ellos estaban parametrizados, mi amado, a ciencias ocultas, todo para poder ampliar su conocimiento. Daniel estaba acostumbrado a estudiar, sí, pero no bajo esos parámetros. Belsasar, que era Daniel, mi amado, ahora para el imperio babilónico, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, eran, mi amado, expuestos en las profundidades de la cultura pagana. Y por ende en la academia de un mundo, mi amado, donde la ciencia primaba antes que la fe. Todo esto, mi amado, estos 4 tenían que introducirse. Ahora, cuando yo voy al texto leído que le mencioné en ese sentido, le mencioné Tesalonicenses 5, verso 21. Cuando el Señor nos dice, examínenlo todo, mi amado, tratemos ahora de llevar esa porción bíblica a la vida de Daniel y sus 3 amigos. Ellos tenían que examinarlo todo. Para nosotros este texto, créame, puede ser muy superficial. Porque cuando se habla de examinarlo todo, si no está usted, si usted no está orientado a ser un verdadero estudiante, diríamos, de las ciencias para poder inflar un poquito más su conocimiento, si usted no está identificado en ese ambiente, llamado, y vive como de manera tradicional se desarrolla cualquier ser humano, el examinarlo todo puede ser para usted muy ligero. A lo mucho podría de pronto ver unos videos y por ahí medio sacar sus conclusiones de sus propias bases doctrinales y decir, eso no vale y ya, o esto sí vale y ya. Pero para estos, mi amado, el examinarlo todo era el profundizar en las más íntimas bases de la cultura caldea. Cosa que para una persona inmadura, cosa que para un indocto, si no tenía un fundamento establecido, bien podría empujarlo, mi amado, a caer o al verse involucrado
en ciencias que Dios obviamente repelaba, que Dios habría de cuestionar. Hay que saber, mi amado, hasta para poder investigar, hay que saber hasta qué límites yo puedo llegar. Hasta para poder estudiar hay que saber hasta dónde mi corazón, mi fe me permite involucrarme con cierto tipo de estudios o de ciencias. Porque si traspaso esos linderos, puedo, mi amado, naufragar en ellos. La ciencia, mi amado, es un mar. Quiero ser pragmático. La ciencia es un mar. Y como un mar, mi amado, es decir, algo demasiado extenso, si yo, mi amado, me pierdo en ese mar, no podré volver a la costa. No podré volver a la playa. Hay gente que muere naufragando. Si no hay quien lo rescate, hay gente que ha muerto naufragando. ¿Por qué, mi amado? Porque la ciencia, insisto, es tan grande, tan amplia, y la curiosidad del hombre es insaciable. Te puede llevar, mi amado, sin que tú te des cuenta, te puede llevar o te puede arrastrar a aguas demasiado profundas que tú, por más que quieras, si no has sabido, mi amado, ir debidamente preparado para afrontar ese tipo, diríamos, de profundidades, bien te podrías terminar en el fondo de ellas. Nadadores buenos, profesionales, se han ahogado. Una cosa es nadar en piscina, otra cosa es nadar en un río o en un mar abierto. Mucha gente piensa, hace unos años atrás vi una película, creo que el nombre de ella se llama Guardianes de Alta Mar, me parece, si no me falla la memoria. Sí, y hubieron allí una gran lista de candidatos para formar parte de la Guardia Costera, de los Estados Unidos. Y en ella, mi amado, hubieron muchísimos candidatos y que de manera fisiológica estaban muy bien dotados, músculos por todos lados. Habían otros que eran más menudos, pero a todos los sometieron a las mismas pruebas. Y me recuerdo dentro de una escena de esa película que lanzaron a un muchacho muy corpulento, muy, ¿cómo te digo?, de aspecto muy formado, y lo dijeron, bueno, tírate al agua. Y lo tiraron al agua junto con otros 4, porque los mandaban así, de a grupos. Y, mi amado, una vez puesto allí, ojo con esto, dijeron, ahora agarra un peso. Le dieron un bloque le dieron. Claro, automáticamente él trató de esforzarse con sus pies para mantenerse a flote, mas sin embargo el peso del bloque, ¿qué hizo? Que se vaya al fondo. Y se fue él al fondo con otros 3 más. Y lo que estaban midiendo ahí era resistencia, no solo física, sino también resistencia a la hora de aguantar la respiración. Tristemente fue el primero en salir. Y el instructor arriba le dijo, tus músculos aquí no sirven para nada. Porque así también tú tendrás que agarrar a alguien para rescatarlo. Y si ese peso te vence, se morirá en este caso el rescatado y el rescatista. De la misma forma, quiero llevar ese escenario, ese ejemplo, amado, al ámbito de la ciencia. Si tú no sabes mantenerte a flote en tu fe, la ciencia será el peso que abraces y te llevará hasta el fondo. Morirás tú juntamente con la ciencia. Daniel tuvo que profundizar en ciencias ocultas. Le tocó. Sadrach tuvo que someterse, mi amado, a las ciencias de los babilónicos. Y tuvo que hacerlo. Pero fue Dios, ojo con esto, fue bajo la óptica de Dios, no bajo la óptica babilónica. Esto quiero resaltarlo, mi amado, enormemente, porque la Biblia dice en su palabra que fue el Señor, fue a estos 4 muchachos que Dios se encargó de darles el conocimiento que los babilónicos requerían. Fue, mi amado, Dios el que les proveyó la inteligencia que los babilónicos querían. Porque si hubiera sido solo ciencia babilónica, solo, mi amado, inteligencia caldea, ellos hubieran naufragado en su fundamento. Dios, dice la Biblia, Dios se las dio.
Quiero esto dejarlo muy bien en alto. Dios fue quien se las otorgó. Claro, ¿por qué? Porque decidieron también espiritualmente no contaminarse, mi amado, por lo menos hasta donde ellos podían. ¿Qué es lo que ellos podían abstenerse en su corazón? Comer de la comida de ellos. Diríamos, físicamente ellos hicieron lo suyo y Dios no desaprovechó, mi amado, el corazón de estos chicos. Y le dijo, ustedes propusieron esto, tranquilos, yo voy a hacer mi parte en el asunto. Algo muy parecido pasó con Salomón. Soy rey, le dijo Dios ahora. Le dijo Salomón al Señor, soy rey y hay un pueblo innumerable, no sé cómo afrontar a este pueblo, no sé cómo lidiarlo, no sé qué hacer en el trono. Y le pidió qué cosa a este hombre. Dame sabiduría, Señor. No hay una escuela para reyes acá. No hay alguien que me dé un título diciéndome te graduaste de rey, ahora sí sube al trono. No lo hay. Así como cuando uno sube para ser padre, cuando uno asume para poder formar el rol de un marido, de una esposa. Nadie, mi amado, no hay títulos para esto. Ya quisiera yo que los canales de televisión den programas de cómo ser mejores papás, cómo ser mejores mamás. Eso no existe en la televisión. Ya quisiera poner que alguien se siente y vea en una pantalla cómo ser un buen hijo. No existe, mi amado. Qué curioso. Estamos formando aparentemente familia, pero no salen programas que decir, que por lo menos den luces para poder saber cómo ser un mejor, diríamos, siervo, una mejor esposa, un mejor varón, un mejor hombre de utilidad para la sociedad. Y es allí donde Dios provee esto. Y le dice la palabra, verso 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en todas también. Pero insisto, por favor, insisto, se las dio Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Esta ciencia y esta inteligencia no fue, ojo, no fue involucrada o no fue influenciada bajo la mañosidad del hombre, sino bajo el expertise del Espíritu de Dios. Dicho de otra forma, no es lo mismo que te enseñe anatomía pongámoslo así, un médico profesor sin temor de Dios, que a que te la enseñe un hombre de Dios que esté practicando la medicina. Él, mi amado, exaltará a Dios con la ciencia médica, mientras que alguien sin Dios solo exaltará la medicina. No es lo mismo. Quisiera verlo bajo el buen marco de la palabra, mi amado, que te enseñe leyes un abogado temeroso de Dios, que lo haga alguien, mi amado, que no tenga temor de Dios. Porque el que no tiene temor de Dios te enseñará la ciencia legal y te dirá, métete en lo que te dé la gana, y sobre todo en el tema de lo que es narcotráfico, mejor, porque esos pagan bien. ¿Me explico? Ellos lo enseñarán conforme a la corrupción de sus pensamientos. Un médico que no tema de Dios te enseñará a cómo hacerte un legrado. Te enseñará cómo hacer un aborto. Mientras haya dinero, tú sirves a tu beneficio. La criatura no interesa. Aquí es lo que el cliente pida. Y si el cliente te dice, sáqueme este niño, tú estás obligado, sí, a hacerlo. Pero alguien que tiene temor de Dios te enseñará la ciencia diciéndote, tienes límites. No des estos pasos, porque esto ofende al Dios al cual tú y yo servimos. ¿Me entiende? Fue Dios el que intervino para que la ciencia y la inteligencia a estos 4 no rompieran los límites. Porque de lo contrario, ellos mismos se hubiesen, dejado arrastrar. Igual eran muchachos. La Biblia dice que ellos eran muchachos. Y podríamos decir que la juventud posiblemente conlleva a sí mismo inexperiencia. Conlleva inmadurez. Ellos necesitaban, sí, ser guiados para aprender a la manera de Dios.
Ahora bien, cuando leo Tesalonicenses 5, verso 21, cuando la Biblia dice examinadlo todo, hermano, no le está hablando a cualquiera. Quiero ser aquí darle otra óptica a este texto. Darle una manera amplia de verlo. Mira, si yo le digo a un hachero, examínalo todo, mi amado se dejará arrastrar por todo. Porque él no está capaz mentalmente para poder discernir. Si yo le digo a un niño de 5 años, examínalo todo, mi amado, ese muchacho aprenderá tanto lo bueno como lo malo de todas las cosas. Yo tengo que saber a quién le podría decir que está apto, está capaz para examinar todo. Si yo le digo a un creyente neófito, pero deseoso de querer servir en la alabanza, examínalo todo, él se va a meter a examinar música rock. Él se va a meter a examinar ritmos, ¿cómo te digo acá? Por decirlo de alguna forma, mundano. Y puede ser que por su falta de madurez se vea, mi amado, a la larga vencido por ritmos o por letras que nada tiene, mi amado, que un creyente de andar hurgando, rebuscando. ¿Por qué? Porque él no está capacitado para profundizar en todas las cosas. Este examinarlo todo es para gente madura. Es para gente capaz. Es para gente que, como lo dice la Biblia, por la experiencia, mi amado, ha podido, sí, ejercitarse en los asuntos espirituales. El ejercicio hace, mi amado hermano, si dirían por acá, mi amado, el que practica es el que realmente tendrá el expertise, el que no. Quisiera adicionalmente a este texto que te doy, acompáñame por favor, venga conmigo a un texto especial dentro de la Biblia. Dice el Espíritu de Dios en Hebreos capítulo 5, ¿quién realmente podría examinarlo todo y retenerlo bueno? Alguien que está capacitado para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, el que no se pierde. Si yo mando a un muchacho de 13 años a decirle examínalo todo, mi amado, terminará en el mundo. Le digo, anda, examine esa discoteca a ver qué tal. Discierne. Mi amado, él dirá, ha sido chévere la discoteca, yo de acá no me voy. ¿Me explico? Si le digo a un muchacho, mira, examina todos los juegos, todos tus juegos por eso serán agradables y tendré un niño vicioso de los juegos. Amén. Ahora, mira lo que dice aquí, Hebreos capítulo número 5, verso 13 al 14, o leeré, 13 al 14, dice la Biblia, todo el que participa de la leche es, bíblicamente hablando, es decir, todo aquel que todavía es tratado como un infante, porque los infantes son los que se llenan con la leche. Todos los que son inexpertos, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pregunto, ¿le podría dar a un niño espiritual la capacidad de que él me diga a mí, pastor, yo quisiera experimentarlo todo y retenerlo bueno? Yo le digo, no. Pero la Biblia dice que sí, la Biblia dice que tienes que examinarlo todo bajo el contexto de tu expertise, bajo el contexto de tu madurez. Porque la Biblia dice que un inmaduro, un inexperto, alguien que todavía está recién dando gatas en las cosas del Señor, no está capacitado para profundizarlo en todo. ¿Sabes por qué? Porque se puede perder. Si gente madura se ha perdido, gente, mi amado, sólida se ha extraviado de la fe, ¿cuánto más un inmaduro? ¿Por qué crees que el Señor dice, mi amado, que aquel que piense estar firme tenga mucho cuidado de no caer? Porque el riesgo, mi amado, de exponernos frente a las corrientes de estas ciencias humanas actuales, mi amado, se remarca, mi amado, muchísimo el énfasis de que mientras más sabes, eres mejor que otros. Mientras, mi amado, la palabra me enseña que aquel que dice que sabe algo es mejor mantenerse en una postura de no saber nada. ¿Por qué? Porque esto lo digo por la humildad del texto, porque el que dice que no sabe siempre tendrá la disposición de seguir aprendiendo más de Dios.
Pero el que dice, no, yo ya, Daniel 1 ya me lo sé, no tengo necesidad de estudiarlo, ya me lo sé. Está perdido, mi amado. Ya su cántaro está lleno. Y si Dios quiere poner algo a través de su espíritu, rebotará o va a rebosar y caerá en el suelo. Se desperdiciará la bendición de Dios en él. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y ojo con esto, ¿cómo se alcanza la madurez espiritual? Oh, sorpresa, aprendamos. Dice el Señor, para los que por el uso. Si quisiera verlo o compararlo esto con alguien que va al gimnasio, solo los que por el uso o por la permanencia de estar constantemente asistiendo a esos centros, por el uso han podido, ¿qué cosa? Ahora, con el tiempo, han podido levantar pesos, por decirlo así, que representan su masa muscular. Si yo le digo a una criatura, a ver, cárgate ese cilindro de gas, mi amado, lo quiebro, yo mismo lo quiebro, le afecto la columna vertebral, le hago una lesión, lo inflamo o le sale una hernia, porque él, por el uso, no está a la altura del peso. Pero si le digo a alguien que si ha podido por madurez tener la experiencia de levantar cosas pesadas, mira que hay gente que es robusta, pero no tiene fuerza. Hay gente que usted ve, pero los ve tuquitos, y dice, ¿qué de poder con un quintal de arroz? Hermano, ni con una roba de arroz puede. Son, como dicen por ahí, fofo. Puro estuche nomás. Oye, es tanto cuerpo para... Ni un quintal de arroz puede cargar, mijito. Ay, es que no estoy acostumbrado. Y ese cuerpo, pura levadura nomás. Como dicen por ahí uno, puro cuchipluma, ¿verdad? Puro relleno, pero no hay masa muscular, hay pura grasa. La Biblia dice, pero que todo el que ha participado, obviamente, sí, o ha alcanzado la madurez, lo ha hecho porque por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento. Un maduro puede discernir entre el bien y el mal y como tal puede examinarlo todo. Y como tiene la capacidad de discernir y examina tanto lo bueno como lo malo, el que es maduro dice, esto no, porque es malo. ¿Por qué? ¿Quién se lo dijo? Él está ejercitado en esto. Como cuando el profesor, mira, los buenos profesores de matemática te plantean el problema, se paran de lejos y te dice, desarrolle. Cuando usted se para y comienza a desarrollar, apenas tú comienzas a desarrollar, él te dice, vaya, siéntese, está mal. Dice, pero si ni siquiera termino. Ellos ya saben el procedimiento. Ellos ya saben, si has desbaratado mal una fórmula, en un segundo paso ellos te dicen, no, qué sé yo, por ejemplo, le ponen entre paréntesis, ponen A, o qué sé yo, una letra ya, A, abre paréntesis, C, sí, menos B, cierra paréntesis, igual, y te ponen un interrogante. Y luego le dan valores a las letras. A1, B2, C3. Y desarrolle. El maestro ya sabe la respuesta. Si el muchacho dice 1 y acá adentro saca los paréntesis. Si saca los paréntesis, llamado, y va a seguir al otro paso, al tercer paso, al segundo paso, el maestro dice, vaya, siéntese, está mal, porque primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Así de sencillo. Así de sencillo. El maestro ya lo sabe. De pronto hoy aquí dijeron, ¿de verdad, hermano? Sí. Ahora, ¿quién es capaz de poder discernir esto? El que por el uso está ejercitado, en este caso, en las ramas de la matemática. El que no, al empezar el ejercicio, dirá, es que yo pensaba, es que yo creía. Así nos pasa en la vida espiritual. Es que yo pensaba que esa música no me iba a hacer daño.
Como la Biblia dice, examinarlo todo. Pero es que es reggaetón, pero es cristiano. Escuche la letra. No, el problema no es la letra. Porque allá afuera hay mucha gente que canta, mi amado, pasajes de la Biblia. Pero nada de Cristo hay. El hecho de que me pongan ¿qué te digo? En una canción, 5 letritas, 5 palabritas que diga Espíritu Santo, Dios por acá, qué sé yo, Jesús por acá Espíritu, no significa, mi amado, que eso sea para mí. ¿Me entiende? Es una suma de muchas cosas las que yo debo de contemplar para saber, mi amado, si conviene o no conviene a mi mente y a mi corazón. Dijo un día un gran predicador, hablando de, mi amado, se me escapa. El príncipe de los pastores, si me ayudan. Charles Spurgeon, gracias. Dijo él un día, si tienes algo delante de ti, mira, lo dijo él, si tienes algo delante de ti, que lo único que hace es ofender a la fe de mi Cristo, no te tomes la molestia de dedicarle ni tiempo ni esfuerzo, deséchalo. Con eso, mi amado, si usted lo ve en la práctica, yo me puedo ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque primeramente no voy a invertir mi tiempo en algo que yo sé que de entrada lo único que quiere es tirar abajo a mi Dios y a mi Cristo que me ha salvado. Es blasfemo. Y si algo es blasfemo, mi amado, y sé que es blasfemo, ¿para qué dedicar mi esfuerzo, mi tiempo, mi interés? Si yo sé a la larga que todo eso es basura. Pablo, siendo docto, dijo, yo ahora todo lo que soy, todo lo que he tenido, todo lo que he albergado, todo lo tengo ahora por basura. Todo para ganar a Cristo. Amado hermano, ellos tuvieron que escudriñarlo todo. Mira cómo el énfasis de Tesalonicenses cambia completamente cuando yo veo a estos 4 muchachos sometidos, ojo, a las presiones de los babilonios para ser enseñados en todo tipo de disciplina terrenal. Ciencias babilónicas, sí, sabiduría caldea. Ellos tuvieron, mi amado, que aprender de esto. Tuvieron que aprender, mi amado, y dicho de una sola palabra todo, tuvieron que aprender ocultismo. Tuvieron que aprenderlo. Lo bueno es que fue Dios el que se los enseñó. Fue Dios el que se los reveló. Fue Dios el que se los encasilló. Dijeron, esto es lo que deben de aprender. A mi manera, a mi forma. Porque si se los enseñan estos, ustedes van a terminar perjudicados. Es como cuando en un seminario se estudia demonología. Se estudia brujería, se estudia hechicería cuando uno va a las sectas, se estudia, mi amado, vudú, se estudia gnosticismo, pero se estudia bajo la óptica de Dios. Porque si lo dejo, mi amado, a la amplia gama y espectro de la malignidad, mi amado, terminaré siendo afectada por ella. No podré ni dormir. Yo, mi amado, cuando era muy joven, por andar hecho de Casanova, me metí a un centro de gnosticismo. Estuve como 3 meses ahí metido, pero por las muchachas, no por la ciencia. Pero igual, mi mente estaba también ahí escuchando. Mi cuerpo también estaba sujeto a lo que se enseñaba. Y vaya, mi amado, que en 3 meses aprendí. Hasta la fecha me olvido. Pero la pregunta es, ¿sería válido yo enseñarlo? No, porque esto deja puerta abierta, mi amado, a poder tener contacto con el mundo espiritual demoníaco. Yo sé por la ciencia del gnosticismo cómo, mi amado, se puede llevar a cabo lo que se conoce en ese lenguaje como el desdoblamiento. ¿Qué es eso, mi amado?
Es un término que utiliza el gnosticismo para poder sacar a voluntad el alma del cuerpo. A voluntad. Así como cuando usted a veces sueña y dice, uy, vi que estaba mi cuerpo ahí dormidito y yo estaba afuera. Eso usted lo sueña. Pero acá, mi amado, se enseña cómo hacerlo. Y lo hacen. Y lo hice. Por curiosidad. Solo Cristo, mi amado, puede limitarte hasta dónde puedes llegar. Solo el Espíritu Santo puede, mi amado, orientarte hasta dónde si tú debes de avanzar. Porque más allá, mi amado, hay un punto de no retorno. Cristo, mi amado, debe de regir hasta lo que usted consume en su mente y en su corazón. Usted que lo ha proclamado como Dios, Rey y Señor de su vida, Él, téngalo por seguro que así como pone límites hasta dónde yo puedo llegar a contaminarme por el pecado, también pone límites hasta dónde yo debo de llegar con la ciencia. ¿Sí me hago entender, verdad? El absteneos, mi amado, el escudriñar todo y retener lo bueno, también viene con la advertencia del verso 22. De 1 de Tesalonicenses 5, ya que en el versículo número 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Este texto está derivado del verso 21. Es decir, escudriñenlo todo, retengan lo bueno, pero aún hasta en lo bueno que se pueda retener, Dios sabe, mi amado, que no todo lo que el mundo enseña realmente es bueno, porque el mundo y la ciencia llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ahí es donde el Señor me dice en el verso 22, absteneos ¿de qué? De toda, y ojo con esta palabrita, especie. ¿Sabes que este término especie es la palabra usual que se da también, mi amado, en la creación? ¿Y por qué especie? Porque es la gran diversidad que puede estar, mi amado, manifestada o ramificada en la diversidad de las cosas malas que hay. Y hoy por hoy la maldad está tan disuelta, está tan diluida, que parece ser un vaso de agua. Es decir, ¿qué cosa es un vaso de agua visto bajo óptica medicinal? Es buena para la salud. Así de diluida y transparente está la ciencia, suavizada para que el mundo lo consuma como algo bueno, como algo inofensivo. Ay, hermano, yo no sé qué tiene de malo. Así dicen ahora los estudiantes de los colegios. Cuando se habla, por ejemplo, sí, de los géneros. Yo no sé qué tiene de malo. Es su preferencia. Yo respeto su preferencia. Yo respeto su forma de pensar. Yo respeto su criterio. Yo respeto A, B, C, D, E, F, G y todo lo demás que él pueda llegar a tener en su mente. Yo lo respeto. Sí, ¿por qué? Porque la maldad se la ha diluido como agua. Parece bueno, pero es malo. Parece inofensivo, pero es peligroso. Parece no letal, pero produce muerte. Estos cuatro, mi amado, fueron sometidos, pero Dios... Es que Dios tenía que intervenir, hermano. ¿Sabes por qué? Por eso mismo la palabra los denomina a estos chicos como muchachos. Mira, un muchacho puede tener, cuando es muchacho, puede tener mucho entusiasmo. Aquí empezaron en la iglesia mucha gente desde chiquita a caminar en los caminos del Señor. ¿Verdad? Y empezaron, mi amado, con un fervor, con un fuego, que uno se entusiasmaba al verlos. Pero cuando fueron creciendo, también fue, mi amado, diríamos, fueron incursionando en nuevos aprendizajes. Y lo que la pasión era solamente alimentada por la fe, luego se vio ahora, mi amado, limitada por el pensamiento. Es decir, por la ciencia. Y lo que antes era pasión, luego se volvió, ¿cómo le digo?, motivo de estudio. Cuando uno es muchacho, es crédulo. Cuando uno es muchacho, mi amado, no pone obstáculos. Simplemente, si Dios dice,
por la fe el muerto se levantó, usted como muchacho por la inocencia dice amén. Y Dios levanta muertos. Pero cuando luego analiza por la razón, pero realmente estaba muerto, yo creo que estaba catatónico, dirá uno. ¿Y cómo es eso? Es que estaba en un estado de muerte, pero no estaba muerto, estaba de parranda, como dicen por ahí. Mi amado, en ese sentido, quisiera añadir algo a esto. Jesús pasó por el mismo procedimiento. Ven conmigo a la Biblia y acompáñame, por favor. Quisiera ver algo especial. Vamos a los evangelios. Lucas capítulo 2, verso 52. Yo ya analicé este texto en otro estudio, pero me parece importante sacarlo a relucir en esta noche. En Lucas capítulo 2, verso 52, mira cómo el Señor con solo Daniel 1:17, mira cómo nos abre una gama de perspectivas de gran edificación para nuestro crecimiento espiritual. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, verso número 52. Me encanta este texto porque Jesús, cuando se habla de este texto, era un muchacho también. Y dice el Señor, Lucas 2, verso 52, dice el Señor, y Jesús crecía. Crecía Jesús. ¿En qué crecía? ¿En qué? En sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿en qué tipo de sabiduría crecía el Señor? ¿Seguro? En todo tipo de sabiduría. Aquí, mi amado, hablamos de un conocimiento, es por eso el tema de esta noche, aquí hablamos de un conocimiento integral. El Señor crecía, por ejemplo, crecía en las matemáticas. Comenzaba, mi amado, el Señor comenzaba a saber sumar, restar, multiplicar y dividir, por decirlo de alguna forma. Luego comenzó a estudiar la gramática para ver, mi amado, cómo se estructuraba una oración. Luego comenzó a crecer, mi amado, en el estudio de las ciencias naturales para ver cómo estaba delimitado su país, cuántas provincias tenía, cuántas ciudades había dentro de la provincia, cuántos cantones tenía, mi amado, la ciudad. Bueno, el Señor iba creciendo, pero también crecía, mi amado, en el conocimiento también crecía en el conocimiento espiritual. Mi amado, yo no puedo apartar, mi amado, dicho de esta forma, ambas ciencias, hablando de la sabiduría espiritual de la sabiduría terrenal. Pero hay que saber, mi amado, que estas cosas, mi amado, tienen que ser vistas y observadas de manera uniforme. Siempre con la tendencia de que lo espiritual, mi amado, delimite tu sabiduría terrenal. Ella es la que marca, como lo hace en un estadio, las líneas. Cuando el balón se sale fuera de la línea, automáticamente ya no puedes jugar. ¿Sí? Para mí, no sé tu criterio, pero para mí, mi amado, ¿sí? La cancha me la limita el Espíritu. Él me pone el trazo y me dice, mira, aquí en esta línea puedes jugar. Si sales a través de la ciencia fuera de esa línea, déjame decirte que ya no puedes jugar. El balón es válido en juego mientras esté de la línea para adentro. La ciencia es válida mientras tu línea marcada por el Espíritu, mi amado, te lo permita. Una vez que esa línea cruza o el balón cruza esa línea, estás, mi amado, fuera de la cancha y por ende así ya no puedes jugar. Pero el problema es que nuestra vida no es un juego. ¿Sí? El peligro allá afuera, mi amado, no es por un gol. El peligro es por mi vida misma. Es por mi familia, por mis hijos, por mi hogar y que soy cristiano y con la responsabilidad que tengo por la iglesia. Porque si yo, mi amado, me acerco a la Escritura de manera equívoca y enseño de manera equívoca, ¡wow! No solo me condeno yo, sino que arrastro conmigo a la congregación entera. Pablo se lo dijo a Timoteo. Si esto mandas, si esto enseñas, serás grande.
porque te salvarás a ti y a los que te oyeren. Mi amado, 4 muchachos estaban en riesgo. Y bien lo dice la Biblia, gracias a Dios la Biblia lo dice. Eran muchachos. Y como muchachos, sin tener papá ya, sin tener madre que los supervise, solo estar a cargo de gente mundana, gente pagana y llena de sabiduría torcida, ellos necesitaban, mi amado, asistencia de Dios para poder ser guardados. Por eso la Biblia en Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Dios les dio inteligencia. Y esa, mi amado, esa capacidad de aprendizaje estuvo, mi amado, delimitado por Dios. En todas las letras y en todas las ciencias Dios le dio este conocimiento y esta sabiduría. Nunca, mi amado, pretendas crecer intelectualmente sin tener a Dios como tu supervisor. Nunca pretendas, mi amado, si llenarte de algo allá afuera, que es válido que lo examines todo, cuando has alcanzado madurez, asegúrate de mantenerte en la madurez para poder escudriñarlo. ¿Sí? Asegúrate, mi amado, de nunca perder tu madurez, porque si estás maduro, estarás apto para examinarlo todo. Pero si estás, mi amado, pasando por un desfase de tu criterio propiamente de madurez y quieres en ese estado escudriñarlo todo, mi amado, eso será para tu perjuicio. Fue Dios, mi amado, el que le dijo, déjenme que yo les ponga a ustedes de mi sabiduría y de mi conocimiento, y con esto, mi amado, aprendan lo que ustedes quieran, porque sabré que al hacerlo me tendrán a mí presente como el eje que va a regir su estudio académico. Me imagino yo que cuando Melzar les dijo, bueno, señores, hoy vamos a aprender la materia, divinidades. Caldea maneja los siguientes dioses. Marduk, y comenzó ahí. ¿Quién es Marduk? Y le comenzó, Marduk es tal cosa y se lo adora de esta forma y a él le gusta estos sacrificios y él se mueve y se manifiesta de esta manera. Ahí estaban los 4 y dijeron, ah, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, Marduk, bueno. A ver, háganme un análisis, así como yo mando las tareas. Hagan un análisis de quién era Marduk, hagan una investigación. Ahí están las mejores y mayores, mi amado, bibliotecas de la época, las tenía Babilonia. Ellos tenían, mi amado, cuartos enteros de escritos de sabios, como para investigar, para poder analizar y complementar lo que se daba en ciencia en las grandes bibliotecas babilónicas. Investigue un poquito, por favor. Ellos, mi amado, eran entendidos porque de ahí se desprendió la cultura persa. Los persas eran sumamente entendidos. De hecho, descubridores, mi amado, de cosas muy novedosas para la época. Y ahí, mi amado, estaban los cienciólogos diciéndole a estos 4 cómo era Marduk. Mi amado, ¿usted no cree que esto pudo llegar a haber afectado si no Dios hubiese de antemano movido en las vidas de estos 4? Claro, Dios tuvo que haber, mi amado, estado diciéndoles en el corazón, pero recuerden, muchachos, Marduk no es Dios, soy yo. Eso ya es el trato del corazón. Bel, sí, Bel es el Dios de ellos, pero yo soy su Dios. Dios se debió haber estado marcando el ritmo, así como cuando se enseña la música. Sí, el de acá se puede equivocar. Yo a veces les digo a los muchachos, mira, si el de acá está cantando totalmente fuera de tono, fuera de ritmo, usted internamente tiene que estar llevando el compás. Igual con el que canta. Si se desbarata la batería, usted tiene que mantener la melodía. El mundo es así, mi amado. Ellos te marcan de una forma, pero tú cantas de otra.
¿Sí? O ellos, mi amado, cantan de una forma, pero tu ritmo no puede verse alterado, porque tu ritmo, tu compás musical lo marca el Señor. Él dice, tú te mueves bajo el son que yo te toco, no con el son que el mundo te da.